Muy buenas noches a todos, público bonito, conocedor. Espero se encuentren muy bien. Aquí dándoles la bienvenida a otro programa en este su espacio Factor Agroveterinario. Y el día de hoy pues tenemos un tema bastante interesante para todos aquellos sobre todo que están involucrados en la avicultura. El día de hoy vamos a hablar sobre la vacunación avícola, porque así es, señores. A las aves se les vacuna. Si usted pensaba que solo los pollitos se pintaban en las ferias de colores, pues está usted muy equivocado. Porque aparte de ser maltrato animal eso, hay mil y un procesos en la avicultura, mil y un procesos, cual las noches que Flans pasó con usted. Así que hoy vamos a hablar sobre la vacunación avícola. Y el tema en concreto se llama Buenas prácticas de vacunación avícola, cortesía de la casa. Entonces vamos a tratar de abordar este tema que realmente es muy amplio, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo en un tiempo récord. Entonces, comenzamos. Primero que nada, ¿qué es la vacunación? Sencillo responder esa pregunta. La vacunación es inocular una vacuna. Así de simple. Al día de hoy, la vacunación en la avicultura sigue siendo la herramienta mm, mejor o más eficiente para evitar la mortalidad. Más allá de estas tendencias, de estas corrientes actuales que hemos escuchado seguramente en algún medio, donde pues la ideología va en contra de las vacunas, eh, podemos asegurar a otras personas que la vacunación pues sigue siendo el método más eficiente para prevenir una enfermedad clínica como tal, ¿no? Y con ello pues una mortalidad no esperada. Y pues bien, la vacunación entonces es eso, es la inoculación de una vacuna. ¿Pero qué es una vacuna entonces? Pues la vacuna es un preparado donde vamos a contener un antígeno, el cual va a estar destinado a generar inmunidad, ¿sí? Entonces, en esa vacuna vamos a tener un pedacito de enfermedad, la cual por medio de esta inoculación vamos a presentar al animal, en este caso a las aves. Y como ya lo mencionamos, ¿para qué creemos esto? Pues para que las aves generen inmunidad. ¿Pero qué es inmunidad? Inmunidad, pues, es todo ese conjunto de acciones mediante el cual el organismo se va a proteger, ¿sí? Desde, en este caso, vamos a poner ejemplo, la especie humana, desde la elevación de la temperatura, la sudoración, el flujo nasal, la tos, los estornudos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas acciones primarias que genera el organismo ya se le puede llamar inmunidad. Y en un método, en un tema más específico, bueno, pues la inmunidad es un tema muy amplio y complejo, pero lo que se busca es que haya células especializadas y destinadas a protegernos contra determinado agente. Y es por ello que las vacunas se inoculan para que cuando este animal se vea enfrentado en el campo por la enfermedad real, el ave diga, espérate, yo a ti ya te conozco, compa, y tú no me vas a hacer bien. Entonces ya tenga una capacidad de reconocimiento y pueda defenderse de manera óptima. Otro escenario sería sin la vacunación. Entonces este desafío de campo llegaría tal cual y sorprendería al ave, ¿sí? Y podría causar grandes estragos, teniendo una enfermedad clínica muy fuerte y con ello probablemente mortalidad elevada. Y hablando de esto, básicamente
¿Para qué nos sirven entonces las vacunas? Ya dijimos, para generar inmunidad. Pero ¿por qué quisiera yo que las parvadas generen inmunidad? Bueno, las vacunas básicamente podemos resumir, un mega resumen, las vamos a utilizar para tres cosas. Con esta inmunidad que se genera, primero van a aumentar la resistencia a la enfermedad. Como ya lo dijimos, no es lo mismo que tome al animal por sorpresa a que previamente haya sido expuesto por medio de una vacuna y pueda tener la capacidad de un reconocimiento más amplio sobre la gente del desafío de campo, ¿sí? Entonces aumentan la resistencia a la enfermedad. ¿Y cómo la aumentan? Porque con esta previa exposición podemos prevenir signos clínicos desfavorables y con ello la mortalidad. Y aquí es un punto muy importante que hay que indagar un poquito. Una vacuna no es algo esterilizante. O sea, no vamos a vacunar y ya por eso la enfermedad de campo va a dejar de existir, ¿sí? La enfermedad de campo va a estar y es precisamente por ello que estamos vacunando. Si la enfermedad de campo no estuviera, pues ¿para qué vacunaríamos, sí? Entonces, la vacuna no va a llegar como con un efecto esterilizante ni nada, ¿sí? La vacuna simplemente va a ayudar al animal a estar preparado. Cuando se enfrente a este desafío, va a prevenir signos clínicos y la mortalidad. Y esto vale la pena recalcarlo porque muchas personas incluso comentan, bueno, es que yo me vacuné de la influenza, por ejemplo, y me enfermé. Entonces la vacuna no funcionó como tal. Pues hay que tener en cuenta que no es un efecto esterilizante, entonces te ibas a enfermar, pero probablemente tu enfermedad fue mucho más leve gracias a la vacuna. Nosotros sabemos, por la desafortunada pandemia que pasamos hace un par de años, y bueno, se vio en los índices de mortalidad que básicamente era menor en la población vacunada, ¿sí? Entonces es lo que estamos buscando y muchos de nosotros nos enfermamos a pesar de estar vacunados, ¿sí? Entonces ese concepto debe de quedar bien claro, ¿sí? La vacuna no va a llegar a quitar la enfermedad de campo, sino va a ayudar a que el animal esté preparado a enfrentarla. Y como punto número 3, las vacunas ayudan a disminuir la excreción y diseminación de la gente, ¿sí? Cuando un agente llega como tal, enferma al animal, este animal entra en viremia posiblemente y la excreción de este virus va a ser muy amplia, ¿sí? ¿En qué nos perjudica? Bueno, que ese animal con esa excreción desbordada va a poder enfermar a otros animales que estén cercanos a este. Sin embargo, con la vacunación, al prevenir estos signos clínicos tan evidentes, la excreción va a disminuir. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Dicen en mi rancho, estamos enfriando las zonas. ¿Por qué? Porque estamos evitando que la excreción viral sea fuerte. Y entonces con ello probablemente también podamos limitar el contagio entre un animal y otro, ¿sí? Entonces, recapitulando, aumentan la resistencia a la enfermedad, previenen signos clínicos y mortalidad y disminuyen la excreción y diseminación de la gente. Ahora, entrando como tal al tema en la avicultura, ¿sí? Actualmente existen muchas tecnologías en vacunas. Sin embargo, en la avicultura podemos esperar a estar en contacto con tres tipos de vacunas. La primera son las vacunas inactivadas. Estas vacunas básicamente van a tener porciones de agentes o el agente completo, pero inactivado. No me gusta decir muerto porque ahí entra un conflicto entre que si los virus realmente viven
o simplemente no viven, y entonces ¿cómo puedes matar algo que no vive, ¿no? Entonces llamémoslo inactivado. Entonces el agente está como tal, pero inactivado. Y hagan de cuenta que es como enfrentar a un boxeador. Pero antes de enfrentar al boxeador, yo voy a agarrar de sparring un costal de box o un muñeco, un maniquí igualito a mi contrincante verdadero. Y entonces me voy a foguear varios meses tirando golpes. Y cuando yo me enfrente al verdadero, pues ya no voy a estar tan babas, ¿verdad? Para defenderme y probablemente pueda salir victorioso. Serían las vacunas inactivadas y normalmente las conocemos con una presentación oleosa, ¿sí? Son las emulsiones. El segundo tipo de vacunas comunes en la avicultura son las vacunas vivas atenuadas, ¿sí? Y aquí tenemos a la gente que ya fue previamente atenuado por un método químico o físico normalmente. Y entonces, utilizando igual la analogía del boxeador, es como si yo me subiera al ring con un boxeador, pero antes de ello, pues le invito unos tequilitas, ¿verdad? Que se ponga medio happy y luego pues ya, pues va a amanecer crudo y desvelado y con hambre y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no va a estar en su mejor condición para ser tan peligroso como pudiera llegar a ser. Y eso me daría una ventaja a mí. Entonces las vacunas vivas atenuadas, normalmente el agente no está en su mayor capacidad de causar daño y eso le da cierta ventaja a las aves para reconocerlo, asimilarlo, generar sus defensas y posteriormente enfrentarse al verdadero en el campo. Y por último, están las vacunas vivas, vectoriales o vectorizadas o recombinantes, ¿sí? Y la industria hacia eso nos está guiando. ¿Por qué? Porque estas vacunas vivas vectoriales tienen la capacidad de generar inmunidad contra dos o más enfermedades. Y esto es básicamente por medio de un vector en donde se le inserta una proteína de otro agente. Entonces es como si fuéramos en un carro, nosotros conduciendo y pasáramos por una caseta de peaje. Entonces, realmente, físicamente, pasó nuestro carro. Sin embargo, a la hora de pasar, está pasando tanto el carro como el conductor. El carro trabajaría como el vector y el conductor trabajaría como el inserto. Y lo maravilloso de esto es que probablemente yo lleve un copiloto y probablemente yo lleve más gente, ¿sí? Entonces, la industria está esforzándose mucho en investigar y en invertir sobre las vacunas vectorizadas. ¿Por qué? Porque se busca y normalmente están diseñadas para aplicarlas al día de edad del pollito o del ave y desde ese momento empezar a generar inmunidad contra dos o más enfermedades. Y algunas de ellas también nos pueden ayudar a evitar manejos en campo, ¿sí? Entonces, recapitulando, vacunas inactivadas, vacunas vivas atenuadas y vacunas vivas vectoriales, vectorizadas o recombinantes. Ahora, dentro del manejo de las vacunas hay un punto muy, muy importante, que es la cadena fría. ¿Sí? Las vacunas, pues al ser productos biológicos, normalmente van a ser sensibles a las variaciones de luz, de humedad, de tiempo y fundamentalmente de temperatura. Esta temperatura en la que la debemos mantener es de suma importancia para asegurar la efectividad, perdón, y la viabilidad de la vacuna.
Si hay variaciones en estas temperaturas, podemos poner en riesgo la eficacia del biológico, ¿sí? ¿A qué temperatura realmente debería de estar una vacuna? Pues esto va a depender de la naturaleza de la vacuna. Un ejemplo son las vacunas congeladas o ultracongeladas, algunos le llaman, donde normalmente están en un proceso criogénico, ¿sí? O sea, se depositan en un termo con nitrógeno líquido, el cual va a aportar una temperatura muy, muy baja de menos 196 grados centígrados y a esa temperatura se tienen que mantener. Hay otras congeladas que están a menos 70 grados centígrados, ¿no? Normalmente para agentes bacterianos. Aunque hay gran diferencia entre las temperaturas, pues las ambas temperaturas son muy, muy frías, ¿sí? Entonces, debemos de tener las condiciones necesarias para mantener este tipo de vacuna. Hay otras, como las liofilizadas o las inactivadas, que en su resguardo pueden estar en un rango de temperatura de 2 grados centígrados a 8 grados centígrados, ¿sí? Estas son un poquito más accesibles en el aspecto que es más fácil conseguir un medio donde tenerlas a esta temperatura. Es importante contar con bitácoras, ¿verdad? Para estar midiendo la temperatura constantemente de estas vacunas en resguardo y así asegurar que esa vacuna va a llegar de manera óptima al día en que yo la vaya a ocupar para inocularla a un ave. La cadena fría es muy muy importante y desafortunadamente es muy muy difícil y minucioso el proceso, ya que no solo es la temperatura donde estén resguardadas ya en mi almacén para aplicarlas, ¿verdad? La cadena fría empieza desde que se crea como tal la vacuna en una planta de proceso y de ahí pues sale a esta distribución, que normalmente hay vacunas pues que se comercializan, siendo que estas mismas vacunas se crean en otro país, ¿no? Entonces imagínense pues todas las oportunidades que tenemos para romper esa cadena fría. Sin embargo, debe de haber controles muy minuciosos para que esta cadena fría sea asegurada por todos. Como ya les comentaba, algunas vacunas ultra congeladas, las que se mantienen en el termo, pues es importante eh, llevar la bitácora que ya comentamos. Aquí normalmente lo que se utiliza son regletas, ¿sí? Las regletas son de plástico, se abre la boca del termo, se introduce la regleta, un par de segundos, de 10 a 15 segundos, se saca, se agita y se congela, ¿sí? Se congela la parte obviamente que estuvo en contacto con el nitrógeno. Y esto nos da la medida en centímetros de qué nivel de nitrógeno tengo en mi termo. ¿Eso para qué me va a ayudar? Porque hay una relación, ¿sí? De los centímetros de altura del nitrógeno que aseguran la temperatura a menos 196 grados centígrados. Hay otros métodos que utilizan también en este tema de que las vacunas pues viajan a veces mucho, mucho para llegar a donde realmente las van a aplicar. Y estas vacunas, al ser ultra congeladas, se fabrican en ampolletas o ampollas, como lo conozcan, que están en hilerita, hagan de cuenta así formaditas, en una pajilla, ¿sí? Y esas pajillas, a su vez, están en canastillas. Pero van a poner una pajilla al revés, tal cual. Entonces, cuando yo, como gerente de un almacén, recibo esta vacuna, yo tengo que visualizar esta pajilla que le vamos a nombrar pajilla testigo. Esta pajilla testigo está literalmente al revés de las demás.
Y entonces yo tengo que corroborar que el líquido esté congelado en la parte baja de la ampolleta, ¿sí? O sea, va a estar de cabeza, por así decirlo. Si el líquido está en el capuchón o en la parte superior de la ampolleta, así esté congelado, quiere decir que en algún momento se descongeló y a lo mejor después volvió a agarrar la temperatura y se volvió a congelar. Pero esa vacuna ya no sería viable, ¿sí? Ese indicativo que el líquido esté en el capuchón de la ampolleta nos da a entender que esta vacuna en algún momento perdió la cadena fría y pues va todo el lote para atrás, ¿sí? Ya no lo podríamos utilizar porque sería riesgoso, ¿no? Ahí entrarían otros temas de, pues, de titular la vacuna y ver que salga con una titulación muy similar al de registro y a la hoja de seguridad, etcétera, ¿sí? Pero de entrada, pues esa vacuna quedaría descartada para su uso. Dentro de las otras vacunas congeladas, que no están tan congeladas entre comillas, ¿verdad? Porque manejamos una temperatura de menos 70 grados centígrados, normalmente se utilizan hielo seco. Este hielo seco pues va a ser una manera de, de aportar esa temperatura baja o de refrigeradores tipo Repco. No son los típicos paleteros porque esos pues no van a alcanzar temperaturas tan bajas. Entonces debe de ser un refrigerador especial o el uso constante de hielo seco. Las otras temperaturas que están más alcanzables, ya lo dijimos, que un refri probablemente normal alcance esta temperatura, que serían las liofilizadas y las inactivadas, el rango es de 2 a 8 grados centígrados. Entonces un refrigerador pues es una muy buena opción para almacenarlas. Aquí lo que debemos de tener cuidado es también que el termómetro sea legible, esté de manera correcta posicionado y llevar de esa manera la bitácora, ¿sí? En el caso de las emulsiones es más sencillo. En el caso de las liofilizadas que vienen en blisters, ¿verdad? Lo correcto sería dejar entre 2 a 4 centímetros de separación entre blisters. ¿Por qué? Porque si yo acumulo en el centro todas las cajas con la vacuna, es probable que a los lados la temperatura sí sea la correcta. Pero si yo pudiera tomar la temperatura de las cajas que están en el centro, probablemente la temperatura sea más alta porque no estamos dejando correr el aire frío que provee el refrigerador, ¿sí? Es más sencillo mantener estas porque, como ya lo comentamos, es más sencillo conseguir un refrigerador. Aunque sea un refrigerador normal, este refrigerador debe ser exclusivo para las vacunas, ¿sí? No se vale tener nuestro refresco ahí, nuestra torta que no nos acabamos. Debe ser exclusivamente para la vacuna. Y bueno, ya hablamos de los tipos de vacunas, de qué es una vacuna, qué provee una vacuna y la famosa cadena fría, ¿no? ¿Cómo puedo más o menos monitorearla? Ahora vamos a hablar un poco sobre los métodos de vacunación, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a aplicar ahora esta vacuna a mis aves? Podemos dividirlo entre métodos individuales y métodos masivos, ¿sí? Y por ahí hay un otro método que ahorita les voy a comentar y ustedes me van a decir en qué lo podemos clasificar, porque yo al día de hoy todavía no tengo una respuesta exacta. Pero hablando de los métodos individuales y masivos, dentro de los individuales podemos encontrar la inyección, ya sea intramuscular o subcutánea, la vacunación oculonasal, que sería la gota en el ojo, y la membrana del ala, ¿sí? La vacunación en membrana del ala. Y dentro de los masivos estaría la vacunación por aspersión y la vacunación en el agua de bebida. Y ahora vamos a hablar muy, muy
general de cada una. Comencemos con los métodos masivos, en este caso la aspersión. La aspersión, ¿qué vamos a asperjar? Pues bueno, van a ser normalmente liofilizados que van a contener vacunas vivas atenuadas, ¿sí? La aspersión puede llevarse a cabo desde la incubadora. Normalmente vamos a tener gabinetes donde metemos a la caja de pollitos así completa, la caja que tiene entre 80 y 100 pollitos, la podemos meter en el gabinete, este va a apretar un sensor y el sensor va a indicar que comience la aspersión. La aspersión realmente rápida, cae la nube de aspersión sobre los pollitos y se retira la caja. Otra manera que se realiza en la incubadora, dependiendo del grado de automatización de la planta, es una aspersión en línea. Entonces se pone la caja en una banda que va caminando y en algún momento pasa un sensor, como si pasáramos una pluma, así, y va a caer una aspersión en abanico que va a rociar toda la caja, ¿sí? Y un colaborador pues, la va a recibir del otro lado. Y así va a ser todo el método. Como ya lo dije, normalmente utilizamos este tipo de aspersión para virus vivos atenuados. En este caso de índole respiratoria pueden ser Newcastle, puede ser bronquitis, etcétera. El método de aspersión también obviamente se da en la granja. Y aquí la metodología va a variar dependiendo al equipo de vacunación que yo esté utilizando. ¿De qué va a depender el equipo de vacunación? Pues básicamente de la edad del ave y de la cantidad de aves que haya, ¿sí? Lo importante que sería recalcar es que independientemente del equipo de vacunación que se utilice, este debe de ser propiamente para uso avícola. A veces se utilizan equipos de uso agrícola. ¿En qué nos puede perjudicar esto? Pues que las boquillas son de diferente tamaño y hay equipos agrícolas que pulverizan la solución de manera muy fina. Entonces, esta brisa fina o esta nebulización tan fina puede llegar a vías respiratorias bajas del ave. Esto va a causar inmunidad, sí, pero también nos puede complicar a la hora de tener reacciones postvacunales, ya que como están llegando tan adentro del sistema respiratorio, la reacción puede ser más agresiva y pues complicarnos un poquito el cuadro postvacunal. Entonces, independientemente del equipo que se tenga, debemos asegurarnos que sea un equipo diseñado para vacunar aves. Uno muy común pues es la mochila aspersora, donde pues el vacunador va a recorrer ida y regreso la caseta con las espreas o las pistolas, como le quieran llamar, en una mano y en otra, que van asperjando la solución vacunal que se lleva cargando en la mochila, ¿sí? ¿Vieron la de los cazafantasmas? Es algo así similar, ¿no? Y aquí, ¿qué debemos de tener este cuidado? Pues primero, de levantar criadoras, de evitar que haya cosas ajenas en el suelo, de cerrar las cortinas. ¿Para qué? Porque queremos crear un ambiente de nebulización, ¿sí? De preferencia debemos utilizar agua destilada, revisar que la batería de nuestro equipo esté completa, ¿verdad? Que no nos quedemos a media aspersión. Utilizar equipo de protección, en este caso sobre todo utilizar lentes o gogles, ya que pues algunos virus vivos que utilizamos son para la enfermedad de Newcastle. Y pues no vaya a ser el diablo, ¿verdad? Que ahí nos agarre la brisa en los ojos y al otro día no te cuento la conjuntivitis que vas a tener, ¿sí? Las luces
eh, este es un tema de controversia porque desde mi perspectiva deben de haber luces encendidas, ¿sí? Va a depender también del método de aspersión, a lo mejor que estemos utilizando. Si nosotros utilizamos disco, probablemente podamos hacerlo con las luces apagadas y a lo mejor con la linterna. Pero si estamos usando una mochila aspersora, lo que quiero es que las aves vayan abriendo camino, ¿sí? Y que estén activas para que estén en contacto con esa brisa y con la nebulización, ¿sí? Las cortinas, como ya lo dijimos, abajo y obviamente en caso de tener extractores, pues cerrados, ¿no? Para evitar que salga la solución vacunal antes de tiempo. Lo ideal sería dejar, dependiendo de las condiciones climáticas, entre 5 y 15 minutos cerrada la caseta por completo y de nuevo pues abrir las cortinas. El otro método masivo que, que comentamos es el agua de bebida. Este es el primer método que se utilizó para vacunar aves, se sigue utilizando y en mi opinión pues es un método, o yo creo que es el método donde más cosas pueden fallar. Siento que es un método donde hay cosas que pues no se pueden controlar también como uno quisiera, pero pues bueno, se sigue haciendo y es un método hasta cierto punto barato, no necesitas grandes cosas, se utiliza el mismo tinaco que vierte agua a la caseta y bueno, consiste en utilizar esta misma agua para vertir la solución vacunal. ¿Qué debemos de considerar aquí? Pues que esa agua no esté clorada, que no haya recibido tratamientos muy cercanos a la vacunación. Necesitamos privar al ave del agua durante mínimo 2 horas. También esto va a depender de las condiciones climáticas. ¿Por qué? Porque al privar al ave del agua, pues obviamente va a generar sed. Y cuando yo deje fluir la solución vacunal por las tuberías, quiero que el ave se acerque a tomar agua y por ende a recibir la vacuna, ¿sí? Al terminar la vacunación, se debería de revisar la buena aplicación, revisando algunas lenguas, en el entendido que el amortiguador, el buffer, normalmente trae colorante. Entonces podemos revisar esta parte y ya después de la vacunación podemos ahora sí clorar las tuberías para evitar residuos de vacuna. Recordemos que es vacuna atenuada, sí, pero al final de cuentas viva. Podemos clorar las tuberías 12 o 24 horas después. Como les comentaba, es un método que a lo mejor si no controlamos todo, nos va a dar como resultado ahí problemas de cobertura vacunal, ¿sí? O sea, vamos a tener población que sí recibió bien la vacuna y otra población que no. Y pues aquí pues se nos pueden venir varios problemas. El principal, pues que no tengo el 100% de mis aves vacunadas, ¿verdad? Pero bueno, es importante mencionarla porque sigue siendo un método vigente y pues junto con la aspersión es la parte de métodos masivos. Son esos dos métodos masivos y ahora vamos a hablar de los métodos individuales. Los métodos individuales, el primero que comentamos, si no mal recuerdo, fue la inyección. La inyección pues puede ser de manera subcutánea o intramuscular. De manera subcutánea, normalmente al pollito del día de edad ya lo están vacunando en la incubadora. Actualmente es muy común utilizar equipos neumáticos de vacunación. Y pues aquí hay que tener cuidado que el pollito reciba realmente la vacuna de manera subcutánea, en el tercio medio del cuello. Vamos a tener cuidado
Desde la hora de preparación de la vacuna, recuerden que esta vacuna es muy probable que se apliquen las vectorizadas o vacunas ultracongeladas que están en el termo. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar algo de menos 196 grados centígrados a un pollito? ¿Verdad? Entonces, primero tiene que pasar por un proceso de preparación. Normalmente esto es sacar la ampolleta, atemperarla en agua, ¿sí? Que va a estar más o menos a temperatura ambiente y la podemos dejar dependiendo al tamaño de la ampolleta, que va a variar dependiendo de las dosis, entre 60 y 90 segundos para descongelarla. Si la temperatura es la adecuada, no debería de haber ningún problema de impacto negativo hacia la vacuna. De ahí la vamos a extraer y a depositar en un diluente. Este diluente pues normalmente son combinaciones de polisacáridos, nada más para darle un ambiente favorable a, a esta vacuna asociada a células, ¿sí? Ya en el diluente lo vamos a llevar a la sala de aplicación. A lo mejor se le aplicó este colorante, a lo mejor otras cosas. Y este diluente lo vamos a conectar con una manguera hacia los equipos de vacunación. Y ahí empieza la aplicación, ¿no? La aplicación, como ya lo dijimos, normalmente es subcutánea, en el tercio medio del cuello del pollito. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los errores de aplicación, ¿sí? Puede haber pollitos sangrados, inoculados en otra parte, podemos ahí tener mal posicionada nuestra aguja o estar utilizando una presión muy alta que dañe al pollito. De los puntos importantes aquí reconocer es que la solución vacunal debemos de consumirla entre 45 y 60 minutos como máximo. Está estudiado que a partir de ese tiempo la titulación de la vacuna va a empezar a bajar y más si yo usé algún tipo de antibiótico en la bolsa de diluente, ¿sí? Entonces es muy muy importante que respetemos esa parte del tiempo de aplicación. Esa sería la parte subcutánea que también se lleva de manera similar en la granja, pero en la granja vamos a tener también la inyección intramuscular, ¿sí? En el pollo, o sea, en el broiler, difícilmente vamos a ver esto porque la parte por excelencia, ¿verdad? Por superficie para vacunar intramuscular, pues es la pechuga. Y la pechuga es la parte más valiosa del broiler ya en la canal. Entonces, eh, en el pollo de engorda se evita la vacunación intramuscular. Pero, por ejemplo, en las aves de vida larga, ya sea postura comercial, ahí sí es un método muy común y pues la vía de aplicación es intramuscular en la pechuga. Esta vía, bueno, este método, podemos entonces vacunar tanto en la incubadora vacunas vectorizadas como en el campo vacunas inactivadas o emulsiones, ¿sí? Incluso en incubadora, que yo no soy muy fan de eso, pero bueno, se llegan a poner desde el primer día las emulsiones, ¿sí? De manera subcutánea. Entonces, básicamente para estas dos eh, vacunas, tipos de vacunas, estaríamos dejando este método de aplicación. El siguiente método individual me parece, bueno, a lo mejor no era el orden, pero bueno, vamos a hablar de el ala, la aplicación en el ala. Y aquí se da en aves no recién nacidas, un poquito más grandes. Se da más en aves de vida larga, sobre todo en postura comercial. Y aquí lo que consiste es aplicar la dosis vacunal mediante la perforación de la membrana, ¿no? Con un inoculador a doble aguja, una bayoneta. Aquí lo importante es que
La aplicación va a ser básicamente intradérmica, ¿sí? Entonces lo que se espera es una reacción cutánea posterior. Entonces nuestra manera de revisión sería precisamente esta lesión, ¿no?, que deja la vacuna, ¿no? Aquí la conocemos como prendimiento de la vacuna. Y aquí, bueno, es importante tener en cuenta, y aunque no lo crean, se da mucho, que el diluente donde va a estar la vacuna debe de llevar glicerina, ¿sí? Si solo es a base de agua tridestilada o lo que sea, pues no va a ser correctamente aplicada. Debe de contener glicerina, pues para hacerlo un poquito más, más dejable en la parte que vamos a vacunar, ¿sí? Entonces es un punto muy importante a tomar en cuenta a la hora de hacer la preparación de la vacuna. El siguiente método, que ya me acordé que lo había mencionado antes del ala, es el ocular, ¿sí? La gota en el ojo. ¿Y este en qué va a consistir? Pues en depositar una gota, perdón, de la vacuna reconstituida en el ojo del ave. Aquí, para mí, es una vacunación muy buena, una vacunación que podemos llevar a cabo en campo, y normalmente está destinada para aves ya en granja, pero pues sigue siendo un método individual, entonces deberíamos de tener el menor porcentaje de errores posible, y aquí podemos aplicar sobre todo estos virus vivos atenuados. Y al igual que la aspersión, la vía ocular también imita la vía de entrada natural de muchos agentes, sobre todo de índole respiratoria. Entonces, al final, debemos de evaluar, igual con el uso de un colorante que normalmente ya lo traen, el color de las lenguas, ¿verdad? De todo esta parte, para ver que realmente hizo contacto con la mucosa ocular, y bueno, que yo esté consciente que las aves se vacunaron de manera correcta. Aquí el error más común es la velocidad de aplicación. Sabemos que son jornadas muy cansadas para el vacunador, y bueno, lo que ya quiere es irse, ¿no? Y entonces, en su velocidad, en su rapidez, podemos evitar que esta vacuna haga el contacto en el tiempo suficiente o necesario para empezar a generar este tipo de inmunidad. Entonces aquí el secreto es la calma, ¿sí? En la técnica. Y como ya les había comentado, por ahí hay un método que no sé a la fecha cómo clasificarlo, y es el método de vacunación Innovo, ¿sí? ¿Cómo es el método de vacunación Innovo? Pues consiste en dispensar la solución vacunal dentro del huevo fértil, o sea, el que ya tiene el embrión. Esto básicamente se va a hacer entre 18 y 19 días, para ser específico, entre 18 días con 18 horas y 19 días con 4 horas, ¿sí? Aquí que se busca es generar una inmunidad todavía más temprana, ¿sí? El método Innovo va a depender mucho también del grado de automatización que tengan las plantas incubadoras, ¿sí? En otros países, pues ya es más normal ver estos métodos de aplicación. En nuestro país, aquí en México, pues todavía no es tan común, ¿sí? Algunas plantas lo tienen, pero bueno, no se ve muy seguido. Y aquí yo les decía que no sé si es masivo o individual, porque consiste en sacar la chorola. El número de huevos pues va a depender dependiendo de la incubadora que se tenga. Se saca la charola de huevo fértil entre la edad que ya mencioné, se pone en una banda, esa banda va a avanzar poquito, se va a sujetar y va a haber una máquina, va a pasar como por un túnel. Esa máquina tiene una plataforma con muchas agujas arriba. Entonces baja e inyecta al mismo tiempo todos esos huevos, toda la charola con los huevos, ¿sí? Después retira la aguja, vuelve a subir, y en lo que esa charola de huevos avanza,
hay un proceso rápido de desinfección de las agujas, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? ¿Método masivo o método individual? A final de cuentas, pues es uno por uno, ¿verdad? Estamos asegurando la inoculación uno por uno, pero pues es uno por uno, pero muchos a la vez, ¿no? Entonces no sé si llamarlo masivamente individual o individualmente masivo o simplemente lo dejamos como otros métodos de vacunación. En este caso, pues bueno, lo llamaremos método innovo, ¿no? Lo dejamos aparte. Aquí que hay que tener cuidado, bueno, como les comentaba, todavía es una tecnología que no está dirigida a todas las plantas de incubación, pero aquí un punto crucial es la desinfección, es la inocuidad. Si se fijan, las mismas agujas van a estar eh, inoculando huevo tras huevo. Y ustedes podrán decir, ay, bueno, pero en el subcutáneo no es que estés cambiando una aguja cada pollito, ¿no? Normalmente, dependiendo, ustedes saben que es de entre las 1500 y 2500 aplicaciones se cambian las agujas. Pero aquí, ¿cuál es el riesgo? Que haya algún famoso huevo bomba y entonces que eso contamine la aguja y luego esa aguja pues esté haciendo un contaminadero y un regadero de cajeta impresionante al seguir aplicando la vacuna a otros embriones. Entonces aquí el método de desinfección va a ser crucial, porque aparte, como es cada aplicación, o sea, aplica, sube la plataforma, se desinfecta, luego aplica, sube la plataforma, se desinfecta. Tiene que ser una desinfección rápida, eficaz, pero tampoco puede usar mucha concentración de un desinfectante, por ejemplo, cloro, porque como es la misma aguja que inyecta la solución vacunal, puedo estar dañando también mi solución vacunal al meter un desinfectante, ¿sí? Entonces, debe de ser una concentración muy, muy precisa y el mantenimiento de la máquina debe de estar al día, ¿no? Debe de estar sin ningún error. ¿Qué ventaja nos da este tipo de vacunaciones? Como ya lo comenté, la inmunidad temprana, podemos también evitar algunos manejos posteriores, el análisis de datos, que básicamente la computadora de la máquina va a arrojar todos los números que se necesiten, etcétera, ¿sí? Pero bueno, es un método que yo creo que también para allá va la industria, combinado a las vacunas recombinantes, pues creo que hacen una mancuerna muy sólida y pues no sabría decirle en cuántos años ya vamos a tener como método fijo, ¿no? Esta vacunación innovo, pero les aseguro que va a llegar ese día, ¿no? Y bueno, tratamos que fuera en tiempo récord. Es un tema muy, muy, muy amplio. Podríamos hacer un diplomado de esto fácilmente, pero la idea de este programa pues es que se empapen de lo muy, muy general del proceso de vacunación avícola. Espero les sea de utilidad, les haya gustado y no me quisiera ir sin recordar que la vacunación es una herramienta, ¿sí? Es simplemente una herramienta en esta salud de prevención, ¿sí? En esta medicina preventiva o medicina poblacional, perdón. Al tener tantas aves en las casetas, pues difícilmente podemos estar revisando una por una o haciendo clínica una por una. Entonces, la mejor medicina en este caso, como en muchos casos, es la preventiva. Y la vacunación, yo creo que es la herramienta que es la columna vertebral. Eso sí, pero la vacunación no es nada sin la bioseguridad, ¿sí? La bioseguridad es un punto muy, muy, muy importante. Mis mentores me decían, ayúdale a la vacuna. ¿Y cómo le ayudas a la vacuna? Pues primero, evitando que ese agente entre a tu granja. Y eso se realiza con la bioseguridad, ¿sí? La bioseguridad es un tema muy castigado porque
la falla de bioseguridad se ve ya hasta que hay problemas. Entonces, como no es algo tangible todo el tiempo, lo dejamos pasar. Pero la bioseguridad es sumamente importante. Hay productores que quisieran que un proveedor llegue y les diga, esta es mi vacuna. No importa si no tienes bioseguridad, no importa si la manejas mal, no importa si la cadena de frío se perdió, no importa si la aplicas mal, te va a jalar, ¿eh? O sea, va a funcionar. Señores, eso no existe. Eso no existe y lo más fácil es echarle la culpa al biológico. Pero, decía un buen amigo, lo peor que uno puede ser, lo peor que uno puede hacer es hacerse, y una palabra con P, pero vamos a decir tonto, uno solito, ¿sí? Entonces, sabemos que para la prevención hay muchos conceptos, ¿sí? La vacuna va a funcionar. En el mercado hay muchas vacunas muy buenas. Entonces, la vacuna va a funcionar siempre y cuando proveamos una situación favorable para la vacuna. Y como la proveemos normalmente, empezando por la bioseguridad, ¿sí? Con eso me quiero despedir. Espero el tema les haya sido de su agrado. Probablemente hagamos también más episodios así, cortesía de la casa. Y bueno, espero nos sigan en el siguiente programa, que seguramente tendremos un invitado muy especial como los que han estado por aquí. Espero les haya gustado, gente. Agradezco mucho su compañía, que siempre es lo más valioso de este espacio. Cuídense mucho. Somos los que estamos y estamos por los que somos. Bye bye.